Bueno, los parámetros híbridos de tensión y sus respectivos inversos se pueden aplicar cuando no existen los que ya hemos visto hasta el momento, que son los de admitancia e impedancia. ¿Ok? Se puede representar entonces de forma híbrida y la forma híbrida de representación de parámetros es, por lo menos la híbrida sin inversos sería, o la no inversa, sería convertir a V1 e I2 en variables dependientes. Vean qué vacilón, aquí lo que estamos haciendo es básicamente mezclando. Recordemos que en parámetro Z las tensiones eran variables dependientes y en parámetros Y las corrientes eran variables dependientes. ¿De acuerdo? Es como tomar ambos parámetros y mezclarlos. ¿Okay? Estamos haciendo un mix de ambos. Si nosotros nos vamos a la definición de los parámetros Z, vamos a ver que Z tiene esto por un lado, ¿verdad? Como un divisor de tensión. Y si nos vamos a los parámetros Y, va a tener esto del otro lado. Entonces, realmente hasta el circuito equivalente o modelo equivalente se mezcla. Ambos se mezclan. Vamos a quitar esos círculos para que se vea menos feillo. Y vemos que si nosotros analizamos el modelo equivalente de parámetro Z, tenemos divisores de tensión. Si analizamos el modelo equivalente de parámetros Y, tenemos divisores de corriente. Entonces, aquí estoy mezclando ambas cosas. De un lado del modelo, estos circuitos los va a acompañar en mucho, porque los modelos de transistores se pueden representar con un modelo equivalente de parámetros híbridos. ¿Ok? Ustedes van a ver cuando estén activos en la parte de modelos equivalentes o modelo pi híbrido, son modelos básicamente basados en parámetros híbridos. ¿Ok? Eso va a ser muy importante en elementos activos, el otro curso que complementa ACA. Entonces, por acá tengo V1, ¿verdad? Como un divisor de tensión. Ojo a esto, chicos, vean que el circuito equivalente básicamente dice, ok, V1 está representado como la tensión que cae a través de H11 y la tensión que cae a través de la fuente dependiente de tensión. Entonces aquí tengo un divisor de tensión, V sub X, que es la que cae aquí, V sub Y, que es la que cae aquí. Nuevamente quito los círculos para evitar problemas de visibilidad posteriormente, pero es eso, ¿verdad? Es una tensión más otra en V1. Si nos vamos al otro lado, tengo un divisor de corriente, ¿ok? Un divisorcito de corriente, muy bonito acá, muy interesante esto, ¿verdad? Un divisor de tensión, un divisor de corriente. Entonces, en el otro lado podemos ver que I2, que es la que fluye por acá, se divide en, por decirlo de alguna forma, bueno, aquí yo lo puse mal porque sería más bien IX. Bien que tenía dos veces y, eso está errado. Entonces, solo para que esto quede bien, sería IX más Y, un divisor de corriente. Entonces, vean que el modelo equivalente de los híbridos representa un divisor de tensión, un divisor de corriente, donde uno es la fuente dependiente de corriente y la otra es la corriente que baja por H22. ¿Estamos claros con esto, chicos? De la mezcla que se da en parámetros híbridos, por eso se llaman híbridos. Es un híbrido entre Z y Y. ¿Estamos bien ahí, chicos? Sí, profe. Ok, gracias. Tenemos entonces, vean que por acá una nueva definición de matrices o de una representación matricial de la ecuación matemática que describe el modelo equivalente. Vean que el modelo equivalente está con V1 e I2 como variables dependientes, ¿verdad? Lo cual se representa en el modelo equivalente que está a la derecha, ¿verdad? Ahí donde se ven los dos divisores, y una representación matricial de los mismos, que también se da para parámetros Z y parámetros Y, parámetros Z y parámetros Y. ¿Ok? No es plural. Acá tenemos V1 y 2 como variables matricialmente representadas como dependientes que dependen de la corriente 2 y la tensión 2. ¿Ok? Entonces ahora está plasmado esto con los H11, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿verdad? Que están representando eh, la mezcla entre parámetros Z y parámetros Y que hay acá. Entonces, resumido,
los H11, H12, 21, 22 se ponen como una matriz H, que es esto básicamente, y la representación de las variables independientes, en este caso que serían la corriente del puerto 1 y la tensión del puerto 2. Esto nos lleva a definir nuevos experimentos para cada uno de esos parámetros. ¿Qué pasa? Aquí tengo entonces el experimento 1, va a constar siempre de un cortocircuito, ¿ok? Un cortocircuito en el experimento 2. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la parte que digamos corresponde a parámetros Z o parámetros de impedancia, ¿ok? Al cortocircuitar el puerto 2, es más, voy a complementarlo aquí, en P2, ¿ok? Cortocircuito en P2 y aquí sería entonces circuito abierto en P1. ¿Cómo se ve eso eléctricamente reflejado? Véanlo acá. Eh, Véanlo acá, algo que no haya usado. V2 igual a 0. V2 igual a 0. Lo vamos a quitar para evitar problemas de visibilidad posteriormente. V2 igual a 0 quiere decir que yo dejo el puerto 2 abierto. Y nuevamente esto me permite a mí determinar parámetros de la primera columna, ¿ok? Que no refieren a la misma fila, por supuesto. ¿Ok? Y el experimento 2 o prueba 2 para lo que son parámetros híbridos me permite a mí determinar lo que es la columna 2 que no refiere a la misma fila, ¿verdad? Sino que a filas distintas. Entonces yo determino con cada experimento una columna de la matriz. Si me voy a la matriz, es esta, perdón, es esta de acá. Con el primer experimento yo determino H11 y H21 y con el segundo experimento determino H12 y H22. ¿Ok? Entonces cada experimento me determina una columna de la matriz. Bien, al tener esto representado como, recordemos que ahora las variables dependientes e independientes pues son parcialmente las mismas que antes. Entonces ahora me queda V1 o la tensión del puerto 1 entre la corriente del puerto 1 y ojo chicos y chicas, yo no puedo utilizar lo que se me hace cero, ¿verdad? Yo no puedo utilizar en estas ecuaciones V2 porque es cero. Entonces, si yo, por ejemplo, imagínense que V2 estuviera en el denominador, eso me tendería a infinito. Entonces, no lo puedo usar. Necesito que no se me indefinan los parámetros. Entonces, volviendo a eso, yo tengo abajo en el denominador corriente 1 en un caso y corriente 1 en el otro caso porque estoy haciendo el mismo experimento. Mientras que en el experimento 2 tengo V2 y V2 que son, por decirlo así, las variables eléctricas que no se me hacen cero, porque si se me hace cero alguna variable eléctrica, yo la pongo en el denominador, pues voy a obtener un infinito que me indefine el parámetro. Que esa no es la idea. Entonces, en el primer parámetro yo voy a tener tensión entre corriente, eso me da una impedancia, por eso hay unidades de ohms. Y en el segundo parámetro del primer experimento, yo tengo una corriente entre una corriente. Esto me da a mí una relación de corrientes que es adimensional porque se me cancelan los amperios con los amperios. En el experimento 2 también obtengo el primer parámetro adimensional porque me queda una relación de tensiones que puede ser una ganancia, ¿okay? Una ganancia de tensión dependiendo de la perspectiva desde donde lo analice. O sea, quién es mi salida y quién es mi entrada. Entonces tengo una relación de tensiones que es adimensional y en el último parámetro tengo una relación corriente entre tensión que eso me da una admitancia. Por eso tengo unidades de Siemens. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Ok? Aquí está la parte de cómo se nombra en el libro, ¿verdad? En el libro, esto es en el Alexandre, como se define así. Bueno, el primero claramente es una impedancia en cortocircuito porque corresponde al experimento 1, ¿verdad? Que es cortocircuitar el puerto 2. Y me da también una relación de tensiones para el otro parámetro 1, 2, que es adimensional y es en CA, quiere decir circuito abierto, ¿verdad? No corriente alterna, cuidado con eso. Por eso lo puse en minúsculas, ¿verdad? Para que no se me confunden. Y con puntos. Ok, esto con puntos acá. CC es cortocircuito, CA es circuito abierto. ¿Ok? Es que puede confundirse con los cursos respectivamente. Y las relaciones de corriente y de tensión respectivamente para cada uno de los experimentos. Ok.
Aceleremos un poco porque eso yo creo que ya lo han visto bastante, tanto en los videos como como en las clases que hemos tenido de forma síncrona. ¿Qué pasa cuando yo hablo de parámetros híbridos inversos? Es la misma ideología de los híbridos, solo que utilizando las dos variables opuestas, es decir, las que no utilicé en los híbridos. Si en los híbridos yo utilicé V1 e I2 como variables dependientes, pues en los híbridos inversos voy a hacer al revés. Bueno, al revés no, utilizo los otros dos parámetros, V2 e I1, ¿ok? Como variables completamente dependientes. ¿Ven? Entonces tengo V2 e I1, que son las otras que antes eran independientes en los parámetros híbridos, ahora serán dependientes en los parámetros híbridos inversos. Para poderlo diferenciar, en lugar de usar una H, se utiliza una G, ¿verdad? Que normalmente muchos transistores son descritos con parámetros híbridos inversos, ¿ok? Eso lo pueden ver en libros como el Pedro Julián, lo pueden ver en el Pierret, que son los libros que describen muy bien la parte de equivalentes, modelos equivalentes para transistores, ¿verdad? Para que si están activos utilicen esos libritos que son muy buenos. Un poco difíciles, pero muy buenos. Ok, en parámetros inversos, ¿verdad? Que son estos de acá. Pues pasa lo contrario, ya cuando antes teníamos una impedancia, ahora tenemos una admitancia y donde tenemos una relación de tensión, ahora tenemos una relación de corriente, se invierte el asunto. Y queda entonces ahora, ojo, este es el experimento 1, ¿verdad? O prueba 1, como le quieran llamar, experimento. Yo le llamo experimento 1 porque así me acostumbré, pero pueden ustedes llamarle como gusten. Vean que aquí yo lo que tengo es una fuente, ¿verdad? Una fuente de vamos a ver cómo lo teníamos arriba. Eh, entonces, tenemos una fuente de tensión y aquí tenemos una fuente de corriente, pero lo más importante no es qué fuente estamos poniendo, lo más importante es que el puerto 2 nos queda con corriente igual a 2, perdón, corriente su 2 igual a 0, ¿verdad? Esto significa que el puerto de salida del puerto 2 queda abierto. ¿Okay? En el experimento 1 el puerto 2 queda abierto y en el experimento 2 el puerto 1 queda en abierto, en corto. Es básicamente el opuesto de lo que se hace en los híbridos. ¿Okay? Queda en corto porque la tensión en el puerto 1 se hace cero y la única forma de hacer la tensión cero es poniéndolo en cortocircuito. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Sí, ok, vean y resalto que aquí en estos otros parámetros se invierten los papeles. Ahora en la primera parte, o en la parte izquierda del modelo equivalente tengo un divisor de corriente y en la parte derecha del modelo equivalente tengo ahora un divisor de tensión. ¿Okay? O sea, todo se invierte. Bien, eso es en parámetros híbridos. ¿Por qué no lo profundizo mucho? Porque se parece mucho a los parámetros Z y a los parámetros Y, que ya los profundizamos en videos y acabamos de hacer un problema con parámetros Y. Entonces se parece montones. No sería llover sobre mojado para repetir esto. Pero sí tenemos que ver cuál es la diferencia conceptual de cada uno de los parámetros. Y nos están haciendo falta dos, los parámetros de transmisión y su respectivo inverso. Los parámetros de transmisión tienen la característica de que relaciono, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, el puerto de entrada con el puerto de salida. En otras palabras, aquí, véanlo aquí en estas ecuaciones de la izquierda, lo que yo estoy haciendo es que las ecuaciones que me describen a los parámetros de transmisión tienen la característica de que V1 e I1 son las variables eléctricas del puerto de entrada, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso tiene una rayita naranja aquí, ¿verdad? Que son la tensión del puerto 1 y la corriente del puerto 1, las que son variables dependientes, que dependen de claramente los parámetros de transmisión, que aquí como no seguimos ninguna otra filosofía, se llaman A, B, C y D, mayúscula, ¿verdad? Y de las variables eléctricas del puerto 2. En otras palabras, los parámetros de transmisión relacionan al puerto 1 en función de las variables eléctricas del puerto 2, ¿ok? Eso nos lleva a escribirlo matemáticamente, perdón, matricialmente,
como la matriz T es esta, ¿verdad? Esta normalmente también conocida como la matriz T mayúscula. ¿Ok? O parámetros de transmisión que sigue la misma filosofía, ¿verdad? En el experimento o prueba 1, yo determino la primera columna y en el experimento o prueba 2, determino la segunda columna de la matriz. Vean un detalle súper importante acá. Es este menos. Perdón, ya lo tapé. Disculpen. Es este menos de acá de la corriente 2. Así, sin saber nada, ¿qué interpretan ustedes con ese menos? ¿Qué conclusión podrían sacar de ese menos? Indique ese menos, algo que ustedes puedan analizar. Vean que ese menos no está en los otros parámetros, no está ni en Z, ni en Y, ni tampoco está en los híbridos, ¿ok? Chicos, ese menos se utiliza adrede. ¿Por qué? Porque los parámetros de transmisión son ideados con el fin de analizar cosas más reales, ¿ok? Nosotros sabemos que las redes de dos puertos toman siempre a la corriente 2 entrante al puerto, ¿verdad? Esta que está acá. Esta que está acá. Disculpen el rayonazo. Esta que está aquí. ¿Ok? Normalmente se toma entrante porque la definición de red de dos puertos lo define así. Las corrientes en un puerto entran por una terminal, salen exactamente con la misma magnitud y fase por la otra terminal del mismo puerto. ¿Ok? Pero los parámetros de transmisión se crean para analizar etapas en cascada, es decir, una etapa alimenta a otra etapa, por lo tanto, si asumimos la corriente saliente, ¿verdad? De la red de dos puertos que estamos analizando, es más real con lo que realmente pasa a nivel modular en etapas. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, profe. Gracias. Es la característica que tienen los parámetros de transmisión, que tienen la corriente de salida del puerto 2, perdón, tienen la corriente del puerto 2 saliente, no entrante, como lo definen los otros parámetros. Entonces, con dos redes en cascada, ¿verdad? Salida de uno, redes entrada de la otra, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que menos I2, ¿verdad? Que ya se me perdió. Menos I2 se iguala a I1 de la siguiente red. ¿Ok? Esto es conexión cascada. Ojo que ya íbamos viendo que esto se puede confundir con cualquiera de las otras dos. Uno, si no está muy claro en los conceptos, puede decir, eso es serie. No, eso es cascada. ¿Verdad? Vean que la cascada determina que la corriente de una red es la corriente de salida de una red es la corriente de entrada de la otra y la tensión de salida de una red es la tensión de entrada de la otra. Eso describe a la conexión cascada. ¿Ok? Que podría confundirse con serie y con paralelo. Después vamos a ver en otro tema cuál es la diferencia entre conexiones serie y conexiones paralelo, que son algunas veces confusas con la cascada. En otras palabras, los parámetros de transmisión se generan como una medida para ver cómo se transmite la potencia en términos generales de una red a la otra. También se conocen como parámetros ABCD mayúscula y se determinan como lo pegué aquí a continuación. Vean que claramente aquí las relaciones tensión-corriente me generan una impedancia, las relaciones corriente-corriente una relación de corrientes y así sucesivamente. Relaciones de tensión, admitancias cuando tenemos corriente entre tensión. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Es un manejo, si ustedes lo ven, el manejo de la ley de Ohm para determinar qué es qué. ¿Ok? Esto es importante, viene definido en los formularios. En los formularios está todo, pero necesito que lo entiendan. AD menos BC igual a 1 me define una red definida por parámetros de transmisión como recíproca cuando esta operación da 1. Si nos vamos a los parámetros de transmisión inversa, pues relacionan al revés. Tiene que los puertos de salida están descritos el puerto de salida está descrito en función del puerto de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora V2 e I2 estarán descritos como las variables dependientes y V1 e I1 están descritos como las variables independientes en estos parámetros. Se utiliza ABCD minúscula para describir a estos parámetros o también pueden verlo como, lo van a encontrar también como la matriz de una T minúscula. ¿Sí? Esto quiere decir que son los parámetros de transmisión inversos. Si ustedes
ven una T mayúscula, ¿verdad? Como lo describí acá. Eso les indica a ustedes que estamos en presencia de parámetros de transmisión, mientras que si tenemos una T minúscula, les indica que estamos en presencia de parámetros de transmisión inversos. Voy a cambiarlo a color rojo para ser consistente con lo que pusimos arriba. Ok, entonces, y vamos a agregar una nota acá. Transmisión inversa, letra minúscula. Ok, para describir eso. Esto parece un 1. Letra minúscula, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente aplican los mismos conceptos. Es decir, esta red será recíproca si la operación AD minúscula menos BC minúsculas da 1. Ok, y vamos con un ejemplito. Ese que está ahí. Ok, chicos, hasta acá vamos claros. Aquí vean que estamos finalizando por completo lo que es el análisis de los 6 parámetros que se ven en el curso de análisis de circuitos en corriente alterna, o sea, mejor conocido como sea. Hasta acá está claro lo de los parámetros descriptivos de redes de dos puertos. Sí, profe. Ok, si nadie más tiene ninguna observación, vamos a continuar con este ejemplo que está ahí. Ok, aquí nos dicen, determine la matriz T mayúscula. Eso quiere decir que nos están preguntando por la matriz, por la matriz de parámetros de transmisión, no la de transmisión de parámetros, perdón, no la de parámetros de transmisión híbridos, inversos, perdón. Aquí es por la de transmisión, es decir, los A, B, C, D mayúsculos, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que tomar el circuito que claramente venía sin esa fuente, ¿verdad? Claramente el circuito, aquí es que ya yo lo tengo resuelto, pero claramente venía, uy, ya hice un desorden. Bueno, vamos a ver qué hago con esto. Ok, venía sin eso. Entonces, esto es lo que le dan a uno en el enunciado. Ok, yo sé, ¿verdad? Que de facto esto tiene aquí I1, I2, y además para ser consistente voy a usar el color naranja, pues aquí tendré la caída de tensión V1. Entonces, si nos devolvemos al concepto, es acá. Entonces tenemos I2 con V2, esta de acá. Llevémosla para abajo. Entonces nos vamos para el ejercicio y decimos, ok, yo para poder definir los parámetros A y C, necesito en este circuito colocar una fuente de tensión en el puerto de entrada y necesito definir el puerto de salida como un circuito abierto para que la corriente 2 quede en cero, ¿verdad? Si yo lo cortocircuito, entonces la corriente 2 no me queda en cero, me quedaría definida con algo. Entonces yo lo dejo abierto para poder determinar A y C. Ahora bien, si yo coloco una fuente acá de tensión, ¿cómo me queda definido, por ejemplo, la tensión 1? Vean que acá, al quedar en circuito abierto este puerto de acá, ¿verdad? Entonces la corriente 2 se me hace cero, quedándome una tensión, por decirlo así, definida en V1 que nada tiene que ver con esta fuente dependiente, sino que ahora la tensión V1 será la que caiga a través de esta resistencia y la que caiga a través de esta otra resistencia. Eso será V1, ¿verdad? ¿Por qué necesito V1? Porque ven que la definición del parámetro A ocupa V1. Si yo defino V1 acá, ¿verdad? Esto es V1 igual a I1 por la sumatoria de las resistencias, porque aquí tengo 0 amperios. Y esta caída de tensión, que a pesar de que por tener el puerto abierto no se me hace 0 porque depende de otra variable, no influye en la definición de V1 porque no está cerrado el circuito, está abierto. Entonces, V1 queda definido como 30 veces I1, de acuerdo a esta definición en el circuito. Y como dejamos el puerto 2 abierto, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros, entonces nos quedará 30 veces I1.
¿Cómo defino V2? Vean que V2 hay que tener un toque de cuidado aquí en V2. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque vean que uno puede decir, ah, no, todo lo que está a partir de acá es 0 voltios, pero no, porque esta fuente es dependiente, ¿verdad? Esta fuente de acá es dependiente y depende de un valor que está bien definido en el circuito. Si por alguna razón I1 fuese 0, ahí sí, ya yo puedo decir, ok, esto es 0 voltios, pero no lo es. Vean que I1 depende de la corriente que pasa por acá, por 10 y 20. Y como la fuente está colocada en el puerto de la izquierda, en el puerto 1, entonces esta corriente no es 0. Y si no es 0, la tensión acá no es 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, entonces vean que Sí, todo el mundo entendió esa parte. Porque sí, aquí, profe. sí, ok, vean que aquí tienden mucho a sacar, dicen, esto es circuito abierto, entonces sacan nada más la tensión que está en la resistencia de 20, pero si hay una tensión dependiente de otro parámetro ahí con una fuente dependiente, entonces hay que sumarla. Entonces aquí vean que para poder determinar V2, yo tengo que decir, ok, esto será 3 veces I1, que es lo que define la tensión que está en esa dependiente, más la que caiga en la de 20. La que cae en la de 20 es muy fácil porque es la corriente 1 por la resistencia de 20, pero esta polaridad está opuesta. Si sigo convención pasiva, vean que la corriente 2, bueno, si existiera, le entraría por el menos, pero no, está el menos primero, entonces es menos más menos, por lo tanto esta queda negativa acá. ¿Ok? Eso me va a dar entonces 20 veces I1 menos 3 veces I1, 17 veces I1. Ya yo tengo definido V1 y V2, por lo tanto ya tengo definido el parámetro A. Sería 30 I1 dividido entre 17 I1. Eso me da 1.76 para el parámetro A. Vámonos a las ecuaciones otra vez. Parámetro C. Yo ya tengo V2 en el mismo experimento, me falta determinar I1. ¿Ok? ¿Cómo determino I1? Sí, profe, me parece yo usaría ahí nada más el voltaje entre 20 más 10, digamos. No. Sí, yo creo que sí. Tener la idea algo clara, porque si ve que aquí para C yo ocupo I1 entre V2, pero ya yo tengo V2 en términos de V1. Entonces no necesito determinar I1, sino que ya nada más cancelo, ¿verdad? Y tenías razón, pero no con 20, sino con 17. ¿Lo Ah, ves? ok. Ujú. Entonces sería I1 entre 17 y 1, porque recuerda que V2 está definido como una resta. Entonces queda 17 y 1. 1 sobre 17 me define C. ¿Ok? Vean que es sencillo. A veces hay que tener cuidado con eso. Si ya se me cancelan las cosas, nada más las uso. ¿Ok? Ahora bien, transmisión para determinar ahora la otra columna, que son los parámetros B y D. La otra columna, de acuerdo a lo que dice el experimento, tengo que tener V2 igual a 0. V2 igual a 0 implica cortocircuitar el segundo puerto. Vean, chicos y chicas, que cuando yo determino parámetros de transmisión, los no híbridos, sino los de transmisión, yo todo lo dejo en función de el puerto 2, porque el puerto 1 es dependiente del puerto 2. Entonces aquí, con la misma fuentecita de tensión que tenía antes, ¿verdad? La del puerto 1, ahora más bien cortocircuito el puerto 2. Entonces al cortocircuitar el puerto 2, yo obtengo una tensión en el puerto 2 de 0. Por lo tanto, no puedo usar la tensión 2 en la determinación de parámetros porque se me indefinirían. Entonces, todo va a quedar en términos de las otras señales eléctricas, todas las que no tengan que ver con V2. Bien, eso no está resuelto acá. Podemos resolverlo rápidamente, ¿verdad? Vamos a ver si hay espacio. No, no hay espacio. Vamos a agregarle aquí un... Ok, ¿cómo haríamos eso, chicos? Vean que pues claramente ahora yo tengo una tensión de este lado izquierdo, ¿verdad? Que se llama V1. Y aquí tengo I1. Y de este lado, pues debería determinar o nombrar algún tipo de tensión, ¿verdad? Pongámosle el nodo A o nodo 1, como ustedes quieran. Entonces, tengo que plantear esas ecuaciones, ¿verdad? Plantear esas ecuaciones implica decir que
bueno, el primer nodo que es de este lado, ¿verdad? Implica tener V1 menos VA, que fue como le puse, entre el valor de la resistencia que es 10, perdón, que sube y baja así. Ok, es 10. Luego, tengo otra corriente aquí, ¿verdad? En otras palabras, lo que estoy haciendo es esto. Ok, igualado a esta. Ok, igualado a la que digamos pueda fluir por este lado. Ok, entonces, si lo visualizamos, entonces tendríamos la que va entrando, que es la I1, más la que baja por ahí, que como la puse, bueno, podría igualar esto, más fácil. Igualado a esto, que sería entonces VA entre 20. Y ahí le resto I2, ¿verdad? Porque I2 trae dirección contraria a la que yo definí, que es la saliente. Entonces, menos I2. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? Yo creo Ahora que bien, sí. ¿crees que sí? Ok. ¿Cuánto es VA? ¿Ustedes creen que pueda determinar VA de ahí? Vean esto, ¿verdad? Vean que a través de este corto yo ya llego a tierra y solo me está quedando en paralelo con lo que yo definí como VA, esta fuente dependiente que claramente no se hace cero porque I1 existe. Entonces, VA, ¿cuánto es? VA es Sería igual a 3 y no 1. exactamente 3 y 1. ¿Ok? ¿Y cuánto es I1? I1 es igual a V1 menos VA entre 10. Entonces, ya sabiendo esas dos cosillas, puedo decir, ok, entonces esto es lo mismo que esta cosa de acá es I1. Y a esto le paso esto para el otro lado restado, que es VA, y VA sabemos que es 3 veces I1, menos VA, que es 3 veces I1, entre 20. Eso va a ser igual a menos I2. Ok, si uno hace esa operacióncilla ahí, o saca factor común I1, pues le va a quedar que I1, 1 menos 3 veinteavos da 17 veinteavos. 17 veinteavos es igual a menos I2. Ok, de acuerdo, chicos. Entonces, de esta, ¿verdad? Ve que yo puedo decir que 10 veces I1, ¿okay? Que es pasar esto que está dividiendo a todo esto, ¿verdad? 10 veces I1 es igual a V1 menos VA, pero VA es 3 veces I1. ¿Ok? Entonces, bien, tengo I1. Está restando, pasa a sumar, por lo tanto puedo decir que V1 es igual a 13 I1. Ok, si nos vamos a la definición, ya tengo definido V1 y tengo definido I2. V1, I2. Ok, ya yo podría determinar B. Ok, entonces por lo tanto, B es igual a, de acuerdo a la definición, V1 que dice que es, pongámoslo aquí, V1. No, me quedo muy feillo. Vamos a rectificar esto. V1 que sigue quedando feito, pero bueno. Y 2, cuando V2 está en cortocircuito. V1 entonces es 13 I1 dividido entre I2, que lo tenemos acá. I2 de hecho está negativo, por lo tanto, este nos va a quedar por ahí negativo, me parece, entre I2. Ah, bueno, pero es menos. Menos I2, que sería I1
17 veinteavos. Entonces de ahí se me van varias cosas. Se me van los negativos. Se me va ahí 1. Entonces queda 13 dividido entre 17 veinteavos. Voy a hacerlo rápidamente en la calculadora. 13 dividido entre 17 veinteavos. Eso nos da 260 sobre 17, lo que es lo mismo 15.29, que corresponde con lo que yo tenía aquí. 15.29. ¿Qué unidad tiene eso? Ohms, profe. Ohms, ¿verdad? Ok, 15.29 ohms, porque tiene una tensión dividido entre una corriente. Me está haciendo falta de la segunda columna D. Ok, D por definición es menos I1 sobre I2. Ok, ¿cuánto es I1? No hace falta, ¿verdad? Vean, chicos, si yo hago menos I1 entre I2, que ya de por sí está definido en términos de I1, que viene negativo, menos I1 por 17 veinteavos. Se me va el menos con el menos, el I1 con el 1, 1 sobre 17 veinteavos debería darme ese resultado, que lo voy a hacer aquí rápidamente. 1 dividido entre 17 veinteavos nos da 1.18 aproximadamente, ahí redondeando. $1.18. ¿Qué unidad es? Adimensional, profe. Adimensional, ¿verdad? Entonces vean que ya aquí tengo las 4 respuestas. Tengo D, tengo B, tengo por aquí A y C. Ya tengo toda la matriz. Entonces para dar la respuesta, perdón, para dar la respuesta sería T igual a, abro la matriz, cierro la matriz. Entonces, uno me dio, esto es tensión, es adimensional, esto es Siemens, ¿verdad? Ok, esto es Siemens. Por aquí debería entonces de tener ese cuidadillo, Siemens. 1.76. Okay. 1.76 adimensional. Voy a cubrir estos dos de una vez que los tengo más cerquita. 15.29 ohms. 1.18 adimensional. Y el último que sería 0.059 Siemens. 0.059 Siemens. Y esta sería la respuesta que ustedes deberían de dar ahí en el examencillo. Es que fuera, si fuese una selección única, pues probablemente esto sea lo que aparezca.